Buenas noches para todos. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos en Cristo Jesús, los saluda Yopal Casanare, saludando a cada hermano que se conecte y se vaya a conectar a esta transmisión. Les pido que me ayuden a compartir estas transmisiones. Lo hacemos con el fin de llegar a muchas personas que necesitan una palabra de Dios, que necesitan que oremos por cada petición y que se puedan conectar cuando estemos y tramitamos en vivo para orar por cada petición, que sé que el Señor no es sino como aquel hombre le dijo a Jesús: di la palabra y mis siervos, mi criado sanarán. Entonces nosotros oramos y el Señor es el que hace la obra. Él está en todo lugar donde le invoquemos, ahí está, donde le creamos a la palabra de Dios, ahí está. Entonces por eso queremos es cada día unirnos como pueblo de Dios, orar por cada petición, y sé que el Señor hace grandes maravillas. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo, que estaré transmitiendo cada día que Dios me permita. Se escribe como está abajo, Mensajeros de la Palabra. Entonces queremos que cada día Dios nos guíe, Dios nos ayude, saludando a los hermanos de Colombia, los hermanos de Yopal Casanare, saludando a mi esposa allá donde ella se encuentra, y los hermanos de Casa Oración, saludando al pastor Arnulfo Sánchez, su esposa la pastora Lucía Rojas, el pastor Alcides Hernández, su esposa, pastor Juan Carlos Gómez, su esposa, y cada uno de los pastores, cada uno de los ministros, los siervos de Dios. Que sea Dios bendiciendo sus vidas, que sea Dios guiando cada paso que den, que sea Dios ayudándonos a compartir la palabra de Dios, a predicar como está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy vamos a estudiar un corto mensaje de la palabra de Dios: el misterio de la reconciliación. Cuando nosotros nos reconciliamos con Cristo Jesús, porque Jesús ya fue a la cruz a comprarnos a precio de sangre, Él ya somos reconciliados con Cristo Jesús. Pero entonces, para que esa reconciliación no sea que nosotros estemos errando o estemos quizás cometiendo un error, andando quizás en otras doctrinas, es cuando nosotros ya morimos a la carne, ya morimos al mundo, vivimos para Cristo Jesús, vivimos en el mundo, pero no compartimos las cosas del mundo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros somos nuevos en Cristo Jesús, ya todo lo que éramos antes, ya no debemos repetirlo, ya todo eso debe ser cancelado, ya Dios ya nos perdonó. Entonces, y aquella persona que quizás va a llegar a los pies de Cristo, pasa, hace la oración de fe delante de Dios, se compromete con Dios, no con el pastor, no con el evangelista, no con el hombre, sino con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos comprometemos es con Él. Damos ese paso de fe, es creyéndole a su palabra, aceptándolo en nuestro corazón, aceptando que Él es nuestro único y salvador, que Él es nuestra vida, que entregando nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón a Él. Entonces, cuando entregamos todo a Cristo Jesús, Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces debemos entender que para que Dios trabaje en nuestras vidas, debemos disponer nuestro corazón, entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Dios empieza a moldearnos, Dios empieza a guiarnos, Dios muestra el camino por donde quiera que vayamos a pasar, porque Él no deja a sus siervos en vergüenza, Él no deja a sus siervos caer. Cuando nosotros vamos creciendo en lo espiritual, en lo económico, Dios siempre quiere que nosotros nos vaya bien. Y para que nos vaya bien debemos cada día prepararnos, debemos cada día quizás pasar una prueba para subir al segundo nivel y así seguir, porque Dios no quiere hijos bastardos, Dios quiere hijos que anden con disciplina, Dios quiere
tener hijos que entiendan y que sepan valorar qué es andar en los caminos de Dios, qué es servir a Dios, ese soldado de Cristo Jesús. Cuando nosotros acá en la tierra nos preparamos para un ejército acá en la tierra, siempre nos tenemos que preparar. Así nosotros, cuando nosotros somos hijos de Dios y que nosotros empezamos a seguir a Cristo Jesús, debemos prepararnos. Esos soldados de Cristo, esos soldados valientes, esos soldados que peleemos la buena batalla. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces en esta noche les comparto y vamos a estudiar un corto versículo de la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo les hablaba a la iglesia, y esa palabra es viva, esa palabra que Dios nos dejó escrita en las Sagradas Escrituras, ese libro, ahí está Dios. Cuando nosotros leemos, Dios nos habla. Por eso cuando nosotros quizás no entendamos, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. En 2 Corintios 5:17 leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando nosotros dice he aquí todas hechas nuevas, es porque lo que nosotros hacíamos cuando estamos en Cristo Jesús, ya cuando conocemos a Cristo Jesús, ya no debemos volver a ese pasado. Entonces, si vemos cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando Dios tuvo que bajarlo, tuvo que mostrarle que el único Dios todopoderoso era Él, que estaba haciendo una doctrina errónea, que estaba persiguiendo era a Cristo Jesús. Porque cuando alguien persigue a un siervo de Dios, persigue es a Cristo Jesús, porque nosotros le trabajamos a Él y Él es el que nos guía, Él es el que nos da todo. Porque nosotros no somos nadie, nosotros somos unos hombres normales, pero Dios pelea por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. Así como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, siempre nosotros peleamos por nuestros hijos. Dios pelea por nosotros porque Él quiere siempre que sus hijos estén en primer lugar. Entonces cuando el apóstol Pablo, Dios tuvo que bajarlo, Dios tuvo que derribarlo para que entendiera. Dios tuvo que dejarlo 3 días que él no veía. ¿Para qué? Para que entendiera que el único poder venía de Dios, que aquel quizás que perseguía era el que iba a orar y que le iba a quitar esa ceguera. Entonces, ¿quién quita la ceguera espiritual? Dios. Cuando nosotros disponemos y que decimos, he aquí, Señor, vamos a servirle, Dios nos muestra todo lo que dice la palabra de Dios. Clama a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos cada día pedirle a Dios. Debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, así como cuando llamó al rey David. El rey David, ¿de dónde lo llamó? De allá, de donde él estaba pastoreando ovejas. Quizás era un hombre que los mismos hermanos lo desechaban, quizás el papá lo tenía en poco, pero cuando quizás aquí los hombres en la tierra nos tienen en poco, Dios nos tiene en grande. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone la gracia, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da esa formación. Cuando nosotros creemos que y esperamos que nos forme cada día conforme Él quiere que seamos, conforme sea la voluntad de Dios. Porque nosotros a veces cuando buscamos a nuestra propia voluntad, por eso es que Dios se aparta de nosotros, porque queremos hacer lo que bien nos parece, porque no aceptamos quizás esa corrección, no aceptamos quizás ese consejo de la vida espiritual de Dios, cuando Dios nos habla y que quizás envía un varón a la casa que nos hable o por las redes sociales. Hay varones que nos hablan por medio de la palabra y quizás lo desechamos y buscamos el consejo del mundo. Cuando nosotros buscamos el consejo del mundo y cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, es cuando nuestra vida fracasa. Por eso, para que nuestra vida no fracase, debemos cada día ver esta palabra que está escrita en la Sagrada Escritura. Dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si dice nueva criatura es que nacimos de nuevo, ya no somos esos mismos, ya nosotros vamos al arrepentimiento, somos bautizados en agua y después seremos bautizados en el Espíritu Santo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo soy nuevo en Cristo Jesús, soy esa nueva persona. Debo ser diferente al mundo, debo hablar diferente al mundo. Esas costumbres paganas, esas costumbres que tenía ya en mi vida no deben aparecer. Entonces, dándole gracias a Dios, pueden escribir sus peticiones debajo del video, que estamos cada día orando por cada petición, por cada hermano de diferentes naciones. Oremos cada día por la nación de Israel. Sabemos que cada día Dios nos muestra en las Sagradas Escrituras que cuando es la venida del Señor, cuando veamos todas estas señales que están aconteciendo. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 122, versículo 6, dice: pedid la paz por Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Cuando nosotros amamos la paz de Jerusalén, de Israel, Dios nos ama y bendice a nuestros hogares, a nuestra nación. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, pedimos, Señor, que sea teniendo misericordia de nosotros, nos dé la sabiduría, la inteligencia, nos enseñe a entender tu palabra, nos enseñe cada día a orar, Señor, nos enseñe cada día a hacer el propósito tuyo, nos enseñe cada día a entender tu palabra, Dios mío, Señor. Padre, te pedimos por la nación de Israel, sea tú, Dios mío, bendiciendo, Señor, y derramando la paz en Jerusalén, porque, Dios mío, tu palabra nos enseña en Salmos 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman, Señor. Nosotros amamos, Señor, la paz de Jerusalén, amamos, Señor, y Dios mío, Señor, queremos que, Dios mío, sea tú bendiciendo a Israel, Señor. Padre, bendice a las naciones, bendice, Señor, a Colombia, Dios mío, Señor, bendice a Estados Unidos, Señor, bendice, Señor, a Puerto Rico, Señor, bendice a Cuba, a México, a Venezuela, bendice, Señor, a Ecuador, a República Dominicana y cada una de las naciones, Padre, bendice, Señor, Suramérica, Norteamérica, Centroamérica, Dios mío, queremos, Señor, que sea tú bendiciendo, sea tú, Señor, dándole la sabiduría al pueblo, Señor, Padre, Dios mío, dándole la inteligencia, Señor, que cada día podamos entender y puedan entender tu palabra, Señor, que, Dios mío, lleguemos a ese arrepentimiento, que haya mucho pueblo que se convierta a ti, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, oramos, Señor, por cada necesitado, por cada persona que va a escribir estas peticiones, Señor, que sea, Dios mío, Padre, Señor, por tu infinita misericordia, concediéndole, Señor, Dios mío, Señor, esa petición en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que sea tú visitando a aquellos que están en una clínica, un hospital, que están postrados en una cama. Ten misericordia, Señor, visítalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu infinita misericordia, levántalos, Señor, sánalos. Por tu infinita misericordia, visita a los presos, Señor. Ten misericordia, llene sus corazones vacíos, Señor, que esos corazones lleguen al arrepentimiento, Señor, que cuando salgan de ese lugar salgan a servirte, a adorarte, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos en ti, en tu palabra, Señor, te pedimos la paz, Señor, por cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Bendice, Señor, mi esposa allá donde está, Señor. Sea Dios mío bendiciendo y derramando la paz, Señor, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Colocamos esta noche en tus manos, colocamos cada pueblo, Señor, que vaya a ver esta transmisión, que vaya a ver, Señor, este programa. Sea Dios mío bendiciéndolo, Señor, dándole la sabiduría cada día, la inteligencia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos.